¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? 18 de noviembre del año 1961, 1961, 2021, 60 años de diferencia. Ese día, el 18 de noviembre del año 1961, fueron asesinados en un lugar que se llamaba la Hacienda María, en Nigua, muy distante de la ciudad de Santo Domingo, 6 de los sobrevivientes del complot que eliminó a Rafael Leonidas Trujillo Molina el 30 de mayo de ese mismo año 1961. Ellos fueron los asesinados ese día: Modesto Díaz, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Saladar y Luis Manuel Tunti Cáceres. 60 años después de aquellos acontecimientos de noviembre del año 1961, especialmente el día 18 de noviembre, cuando fueron asesinados esos 6 hombres, 6 personas que habían al final participado en el plan para eliminar la dictadura o al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Después de tanto tiempo, la gente lo que se pregunta es ¿por qué los asesinaron? Pero además, ¿por qué participaron en el complot? ¿Y quiénes eran ellos? ¿Y qué pasó? Además, si hubo algún expediente acusatorio contra los asesinos, ¿qué sucedió después? Vamos a ver. Primero, ¿quiénes eran ellos? Modesto Díaz, el mayor de todos de edad y el de más experiencia política. Modesto Díaz era una figura importante del régimen de Trujillo, amigo de Trujillo y de la familia de Trujillo, de la región de San Cristóbal, de donde era Trujillo. Antonio Caña, en un libro de testimonio, Antonio Caña, el arquitecto que falleció hace muchos años, era muy amigo de Modesto Díaz, y ahí explica los disgustos que tuvo Modesto Díaz con Rafael Leonidas Trujillo y que lo llevaron a participar en el complot del 30 de mayo. Algunos disgustos políticos, pero también cuestiones de tipo personal, ofensas que él entendía que le había hecho Trujillo. Pero lo curioso además es que don Modesto Díaz era hermano de Juan Tomás Díaz, un general del ejército retirado que también participó en el complot. Y residía en la avenida Máximo Gómez de la capital, esquina Avenida México, en una casa, en una residencia que estaba frente a frente a la residencia de la mamá de Trujillo, de doña Julia Molina. Doña Julia vivía, y todavía ahí está el inmueble donde está hoy la Universidad APEC en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Otro de los asesinados el 18 de noviembre fue el ingeniero Huáscar Tejeda, una persona muy joven, casado con doña Lindín González y con quien procreó 3 hijos. Huáscar Tejeda era hijo de un amigo de Trujillo, también de la zona de San Cristóbal, pero no estuvo nunca realmente vinculado al aparato político. Era una persona muy joven, aunque sí realizó algunas obras públicas del gobierno dominicano. El ingeniero Roberto Pastoriza, también amigo de Huáscar Tejeda Pimentel, era otro de los asesinados, o fue otro de los asesinados el 18 de noviembre de 1961. Roberto Pastoriza, de una familia pastoriza muy distinguida. Un tío de él, Andrés Pastoriza, había sido embajador y gran funcionario del régimen de Trujillo, un ingeniero formado en los Estados Unidos y Francia, igual que Huáscar. Era joven y querían un cambio en la República Dominicana. Tampoco estuvo vinculado al régimen en realidad. Salvador Estrella Saladar fue otra persona de los 6 asesinados el 18 de noviembre de 1961.
de Santiago de los Caballeros, hijo de un personaje también de la época de Trujillo, amigo de Trujillo, perteneciente al aparato del Estado y del gobierno de aquella época. Porque en realidad la mayoría de los que participaron o se involucraron o los que fueron cabecillas de este complot estaban muy vinculados de una u otra manera a Trujillo, a su familia o al régimen. Luis Manuel Cáceres, Tunti Cáceres, una persona muy joven de la ciudad de Moca, con familiaridad con Antonio de la Maza, que fue el alma realmente, el motor principal de la noche del 30 de mayo, Antonio de la Maza. Aunque Luis Manuel Tunti Cáceres ese día no estuvo en la avenida George Washington en el atentado, pero sí participó en los operativos y los simulacros que se hicieron en semanas anteriores al 30 de mayo. También fue asesinado el 18 de noviembre. Y una figura importante, muy valerosa, que incluso fue herido en el tiroteo. Algunos dicen que fue Trujillo, incluso su esposa Olga Desprader, en un programa que hicimos en una ocasión, decía que Trujillo lo había herido. Otros dicen que fue en el fuego cruzado. Pedro Livio Cedeño. Pedro Livio Cedeño fue otro de los asesinados el 18 de noviembre de 1961. Tuvo una activa participación en la acción del 30 de mayo. Ahora, vamos a ver por qué tuvieron ese fatal desenlace los 6. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué se produjo ese asesinato tan horrendo en la Hacienda María de estas 6 personas, héroes nacionales? Porque tuvieron una participación importante en el complot para eliminar a Trujillo el 30 de mayo de 1961. ¿Por qué los eliminaron? Bueno, el 18 de noviembre de 1961, Ramfis Trujillo, o sea, Rafael Leonidas Trujillo Martínez, el hijo de Trujillo, se iba del país. Después de 6 meses en los cuales en la República Dominicana fueron encadenándose muchos acontecimientos políticos, ya para el mes de noviembre, el país reclamaba el final de la presencia de Trujillo o de los herederos de Trujillo en la República Dominicana. Y poco a poco se fueron creando las condiciones para la salida de la familia Trujillo. El presidente era Joaquín Balaguer desde agosto del año 1960, pero en realidad cuando él asume las riendas poco a poco del gobierno y del Estado es después de la muerte de Trujillo el 30 de mayo de 1961. Y Ramfis Trujillo, el hijo de Trujillo, o uno de los hijos, pero el principal, que era jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en realidad tenía el control de los organismos militares del país. Pero el 18 de noviembre, después de asesinar él y varios de sus vinculados en la Hacienda María, a esas 6 personas, emprendió viaje en un barco que se llamaba Presidente Trujillo, de lo que era la Marina de Guerra. Emprendió viaje hacia Guadalupe y de ahí hacia Europa, donde se mantuvo ya hasta el resto de su vida. Murió después de un accidente que ocurrió en el mes de diciembre del año 1969 en Madrid, España. Asesinando a esas 6 personas, Ramfis pretendía vengar la muerte de su padre. Pero en realidad no fueron solo esas 6 personas que murieron por venganza ejecutada por Ramfis Trujillo y sus acólitos después del 30 de mayo. Algunos murieron combatiendo,
como el teniente Amado García Guerrero el 2 de junio de 1961, o como Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza el domingo 4 de junio de ese mismo año 1961. Aunque doña Aída Michel, viuda de la Maza, pariente de Luis Manuel Cáceres Michel Tunti, el que fue asesinado por Ramfis el 18 de noviembre. Doña Aída, en una entrevista que yo le hice, que está en este canal, ustedes la pueden ver, dice que en realidad ese domingo 4 de junio de 1961, su esposo, Antonio de la Maza, cuando estaba combatiendo con los calieses que los perseguían a él y a Juan Tomás Díaz, en la avenida Bolívar, esquina calle Julio Verne, ahí al cruzar el Parque Independencia, en esa esquina, herido, o no herido, pero dice ella en esa entrevista que Antonio de la Maza mató a Juan Tomás y después se mató él, para no ser tomados presos. Porque en realidad la orden que había dado Ramfis Trujillo al regresar de Francia, él estaba en Francia el 30 de mayo, cuando fue eliminado su papá, el dictador Trujillo, fue que a ellos y a todos los demás involucrados en el complot los hicieran presos para que declararan. Entonces, como decía, no solamente fueron asesinados los 6 del 18 de noviembre del año 1961. En todo ese proceso fueron asesinados muchas personas, incluyendo a Miguel Ángel Báez Díaz y a su hijo. Y también fue asesinado José René Román Fernández, el ministro de las Fuerzas Armadas. Así que fueron muchos los que murieron antes del 18 de noviembre de 1961 por la venganza de Ramfis Trujillo.